Bueno, entonces, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro taller de introducción a Python. Eh, Quiero presentarles a nuestro ayudante de este taller. Va a ser Bruno Bustos. Él va a ser nuestro ayudante. En caso de que necesiten alguna ayuda con algo, pueden preguntarle a él o a mí, no hay ningún problema. Eh, eh, Bruno es igual un experto en el uso de diferentes librerías, diferentes lenguajes de programación. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos la anterior para que quede todo claro. Vamos a empezar un poquito con eso. Si lo recuerdan, vimos un poco cuál era el concepto de algoritmo, eh, para qué se puede utilizar la programación en neurociencia y un poco de las diferencias entre los tipos de lenguajes de programación, ¿no? Los de alto nivel, los de bajo nivel, y habíamos quedado en que Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Hemos visto algunas funciones básicas como el print, eh, también diferentes operadores que se pueden utilizar para el cálculo, suma, resta, multiplicación, división, módulo exponencial. Hemos visto un poco sobre los diferentes tipos de variables, los primitives, entonces los de tipo entero, los de tipo punto flotante, los tipos de texto, los strings, o los tipos booleanos, que son falso o verdadero, ¿no? Cómo poder declarar comentarios que son más largos. Y el uso de variables, declaración de variables, las condicionales. Y ahí nos habíamos quedado. Si tienen alguna duda, igual no duden en hacerla. Vamos a ver ahora un poco de lo que son las colecciones de datos, específicamente lo que son las listas. Ya voy a volver a conectar mi máquina. Volviendo a conectar, asignando. Ya estoy conectado al server de Google. Entonces, tenemos lo que son las listas, las variables de tipo list, que nos permiten almacenar grupos de datos en formatos que son mutables, ¿no? Eso quiere decir que una vez que hayamos declarado la lista, podemos cambiar el valor de los elementos que tiene esto en cualquier momento. O podemos borrarlos, podemos hacer cualquier tipo de operación, digamos, que cambie el valor. Existen otro tipo de elementos que son las tuplas, que son inmutables. Entonces, una vez que están declaradas, su valor se queda y así y no se pueden modificar posteriormente. Vamos a ver el ejemplo de cómo declarar una lista. Voy a poner lista 1. Es igual que una variable, simplemente designamos el nombre, pero para crearla utilizamos los square brackets. Voy a poner una lista de enteros, de ints. Podemos declarar listas de cualquier tipo. En este caso vamos a declarar una lista de ints, ¿no? De lo que serían números enteros. Voy a declarar igual lista 2. Voy a poner, en este caso, nombres de países. Suecia y Noruega. Esta sería una lista con todos los elementos que son de tipo string, variables textuales, lista 3. Voy a poner en este caso puros floats, ¿no? Es decir, números que se representan de forma decimal.
Como han visto, las listas se crean utilizando comas para separar los ítems. Y en Python se utiliza mucho este tipo de función, que es la función type, para saber qué tipo de variable es algo que está declarado en Python. Por ejemplo, estoy pasando mi lista 1 a la función type. Me está diciendo que es una lista, ¿no? La lista, en otros programas o lenguajes de programación o en algunos libros, algunas referencias, se escucha más el término vector o el término array. Eh, Son técnicamente el mismo tipo de estructura, se puede hacer el mismo tipo de operaciones y por el momento podríamos decir que son intercambiables, ¿no? Son las listas, son igual a los arrays y son igual a los vectores. Ya, entonces si encuentran este tipo de nomenclatura, hagan de cuenta que están haciendo referencia al mismo tipo, a las listas. Si quiero ver los elementos que he declarado en una lista, puedo utilizar la función print, lista 1, y ahí puedo ver, inspeccionar, digamos, los elementos que contiene esa lista. Voy a ver los otros elementos, lista 2. Y celdas más. Y aquí vemos los elementos que he declarado en la anterior lista. Igual me aparece de forma, o sea, me aparecen los square brackets. Print lista 3. Y tengo los demás elementos, ¿no? Otra función muy importante es la función len, que me va a retornar, eh, me va a retornar el número de elementos que contiene este objeto, ¿no? Entonces, len retorna el número de elementos que contiene. Si tenemos una lista y está declarada por alguien más y no sabemos cuántos elementos contiene o tiene muchos y no los podemos contar visualmente, es mejor utilizar este tipo de funciones, ¿no? Otra idea, otra noción importante es el uso de índices. Si tengo la lista de países, por ejemplo, y quiero ver qué valor está en la primera posición, solamente lo indico con un numeral, por ejemplo, lista 0. Es importante que el detalle de que todos los lenguajes de programación utilizan, para referirse a una secuencia numérica, empiezan por el 0, no empiezan por el 1. Entonces, si utilizo el 0, me va a retornar el primer elemento de la lista, Dinamarca. Y si pongo 1, me va a retornar el segundo elemento. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es para tenerlo en cuenta, siempre que se hagan referencias a secuencias, todo empieza por 0. Voy a hacer la prueba de qué pasa si intento acceder a un índice que no hay en la lista. Por ejemplo, no existen 1000 elementos en mi lista. Me va a retornar un error, me va a decir que el index está fuera de rango, ¿no? Entonces, puedo utilizar la función len para saber cuál es el rango correcto. Existen 4 elementos, entonces, si quiero acceder, por decir, al último elemento de la lista, tendría que poner lista 3 y recordar de que este es el último elemento porque todo empieza desde 0, ¿no? Otra función importante de las listas es el borrar elementos.
Entonces, yo tengo aquí la lista. Voy a imprimir primero la lista. Print, lista 2. La lista de los países. Voy a borrar. Lista. Voy a escoger uno de los elementos en específico. Esta vez voy a escoger Suecia. Y aquí voy a volver a imprimir la lista para ver cómo ha cambiado. Entonces hemos borrado el elemento 3 de la lista y aquí ya vemos que Suecia no está, ¿no? También, así como podemos borrar, podemos agregar elementos a la lista. En este caso voy a poner lista 2, append. Utilizamos mucho la nomenclatura del punto para acceder a otro tipo de funciones de los diferentes objetos. En este caso, como es una lista, tiene una función que es append para agregar nuevos elementos. Y voy a agregar Bolivia a la lista. Y la voy a imprimir luego para ver cuál es su estado final. Entonces tenemos la nueva lista con los elementos. Además de agregar, podemos modificar elementos que ya están en lista. Por ejemplo, si yo accedo al último elemento, que sería el elemento 3, puedo poner algo ahí. En vez de Bolivia, puedo poner Argentina. Va a reemplazar el valor que tenía antes por este valor nuevo. Y vemos que ya no está el último y es un valor diferente. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos ahora a hacer un breve ejercicio. Quiero que copien esta lista con los lóbulos de la corteza cerebral y hagan un pequeño ejercicio, ¿no? Para cementar bien estos conceptos. Eliminar. Hay uno, por ejemplo, hay un elemento en la lista que no es un lóbulo y sería ideal que puedan eh, cambiar el valor de ese elemento por el que es correcto, por el que falta en la lista, que es en este caso el prefrontal, y que luego impriman el resultado. Es un ejercicio sencillo, espero que no esté mucho tiempo. Y ahora voy a yo escribir una potencial solución, digamos, al ejercicio. Voy a declarar igual la lista acá. Paritán. Sí, paritán. Temporal. Tengo la lista declarada acá. Voy a borrar solamente el elemento contando 0, 1, 2, 3. Entonces, el cuarto elemento de la lista. Y le voy a hacer un lóbulos append para añadir el prefrontal. Luego print.
Y listo. Entonces, vamos a ver un poco de formas de utilizar los índices un poco más avanzadas. Mm, por ejemplo, voy a agarrar esta lista de los lóbulos que teníamos. Y si queremos acceder al último elemento en la lista, podemos simplemente poner lóbulos -1. Y Python ya entiende que lo que quiero es que vaya en reversa, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, el lóbulo -2. Y en vez de mostrarme el último elemento, me va a mostrar el penúltimo. En este caso tendría que ser frontal, frontal. Y así hasta que complete todos los elementos que están en la lista. De la misma forma, si pongo un índice que no está, me va a mandar un error. Que el índice está fuera de rango. Otra forma eficiente de poder acceder a índices es declarándolos como variable. Y ahora vamos a ver eso. Por ejemplo, voy a declarar una variable index. Voy a poner 0. Y voy a utilizar eso para acceder a los lóbulos. Los lóbulos index, en vez de poner el valor, simplemente pongo el nombre de la variable que lo contiene. Y lo voy a imprimir, ¿no? Así es más fácil. Entonces, en vez de estar modificando el nombre que está entre los square brackets, simplemente modifico el valor de esta variable. Por ejemplo, aquí voy a poner la variable 4. Prefrontal, o si quiero verlo desde reversa, la variable -4. Occipital. También puedo establecer rangos. Entonces, si yo quiero que me muestre los lóbulos desde, desde el primer elemento hasta el tercer elemento. Es importante notar que no es inclusivo, ¿no? Es decir, me va a mostrar un elemento previo al declarado. Entonces, si quiero que me muestre los 3 primeros, tengo que declarar que me muestre un rango más amplio y el último no lo va a tomar en cuenta. Solo me va a mostrar el rango que está entre esos números, ¿no? Este es el operador de dos puntos que se utiliza para establecer rangos. Índices. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más. Quiero que me muestre desde el tercer elemento hasta el final. Solamente pongo el número desde donde quiero que empiece y los 2 puntos, y el Python va a entender que quiero que me muestre desde ahí hasta donde acabe. Puedo utilizar la misma lógica, pero al revés, es decir, lóbulos, 2 puntos hasta el tercero. Entonces me va a mostrar los primeros elementos hasta que llegue al número que le he indicado, ¿no? A partir del índice. Otra cosa que puedo hacer con las listas es borrarlas como tal. Si utilizo la función clear, por alguna razón quiero borrar todos los elementos porque algo hice mal. Ahora que intento acceder a la función, me va a retornar una función vacía porque acabo de borrarlo, ¿no? Entonces esto nos permite borrar todos los elementos en una lista.
Mm, voy a hacer un ejemplito más. Voy a poner voy a hacer una lista de edades. Solamente quiero 3 edades. Una lista de nombres. Por ejemplo, María. Ana. Estoy declarando 2 listas. Voy a utilizar un índice para acceder a ambas. Voy a declararlo acá, índice, y solamente quiero el elemento 0. Edades. Entonces, puedo imprimir n cantidad de elementos en la función print. En este caso estoy imprimiendo de dos listas diferentes. Uno de edades, que corresponden a cada una de los nombres de la otra lista. Y estoy utilizando un mismo índice para referirme a ambas listas. De forma que siempre me va a dar la edad del elemento que yo busque. Por ejemplo, si busco la edad y el nombre del elemento que yo busque. Si busco el último elemento, me va a decir 15 y el nombre es Jorge, ¿no? O puedo ponerlo esto al revés para que tenga un poco más de sentido. Nombres, edades. Igual que en las funciones, igual que en las listas, para imprimir varios elementos en la función print, se separa cada uno de los ítems con comas. Y ahora sí, me dice Jorge 15. Puedo hacerlo un poco más bonito para que me diga nombres, coma, nombre solamente, nombre, edad, coma, edades. Y ahí puedo ver nombre, edad y listo. Ahora vamos a hacer este último ejercicio, que es crear e imprimir listas de nombres, apellidos, edades y ocupaciones, eliminar el último elemento de todas estas listas y reasignar el valor del primer elemento de todas las listas por este, ¿no? Que sería John, Connor, edad 23, ocupación neurocientífico. Entonces, con eso hemos terminado la sesión 2 de introducción a Python. Gracias a todos por su presencia.